damos gracias en esta hora, porque solo a través de ti, Señor, logramos, Señor, tener vida eterna, perdón de nuestros pecados, salvación. Te pedimos que en esta hora tú redarguyas nuestros corazones, que tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros también nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, sabemos que somos de Dios. Pero arribita dice, el que practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y nos está diciendo el Señor algo muy importante. En primer lugar, dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo es estar bajo el maligno? Bajo la condición que él pone el pecado. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la vida del mundo y aquí la de los hombres si vivieran, aceptaran a Jesucristo como su Salvador y se sometieran a él? ¿Cómo sería la vida aquí en la tierra? ¿Cómo va a ser en el milenio? Obedeciendo al Señor, fíjese cómo son los hijos de Dios, porque dice, los no practican el pecado. Dice, porque obedeciendo al Señor dejarían de hacer maldad, de haber robos, mentiras, todo lo malo. Debería de dejar de ser los narcos, etcétera, ¿verdad? No habría guerra, tampoco. Se acabarían las guerras, se acabaría todo lo que estamos viviendo. Ahora, fíjese, la gente se pregunta, no sé si a ustedes le han preguntado, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta maldad, tantos vicios, tanta muerte en el mundo? ¿Por qué hay tanto esto? ¿Por qué Dios no pone fin a toda la maldad de los hombres? No sé si se lo han preguntado. Pero mire, ¿sabe por qué? ¿Sabe? Sabemos que un día lo va a hacer el Señor. Pero ¿por qué está el mundo como está? La respuesta es, hermano, porque el mundo y los hombres están viviendo, sirviendo bajo la esclavitud, la obra del reino de Satanás. Y es a él, al que le están sirviendo, haciendo todo lo que es de él, de su reino. ¿Por qué está así el mundo? Porque toda la humanidad está bajo la autoridad, bajo el poder de Satanás. ¿Y cómo van a poder ellos hacer lo bueno? Y Satanás no puede hacer lo bueno. Y tampoco los hombres, porque están bajo el gobierno de Satanás, bajo el pecado. Todos. Aunque la gente diga, no reconoce el pecado. Él le habla a la gente y dice que no son pecadores, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que todos están bajo el reino de Satanás, le están sirviendo a él. Y si se convirtieran al Señor Jesucristo, ¿qué pasaría? Como pasó con nosotros. La vida pasaría del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Dejaríamos, ¿verdad?, este mundo caído como es. Ya no tenemos parte en el pecado, en el mundo. Está bajo el reino de Satanás. Y su reino de Satanás y del mundo es el pecado. Pecado y muerte. Ahorita van a entender un poquito más sobre lo que hace el pecado. Toda la gente está bajo la condición de Satanás, del pecado. La rebelión contra Dios. Por eso el mundo y los hombres viven bajo el mal, viven bajo hacer lo malo y dicen, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay tanta muerte, tanto vicio en la tierra? ¿Verdad? Los hombres no pueden hacer lo bueno, sirven a los deseos de su propia carne, del diablo, que es el pecado. Mira lo que dice Juan 1:29. Cuando
nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿sabe qué anunció? Lo primero que anunciaron fue precisamente a qué vino Jesucristo. ¿A qué vino Cristo? Dice 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de los profetas también en Lucas nos habla cómo el Señor anunciaba que Él venía con un propósito: a pagar por los pecados del hombre, a limpiarnos del pecado. ¿Me entienden? Entonces, fíjese la importancia. Romanos 3:9 también nos dice, estos versículos, dice 3:9, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces pensamos, la gente dice, ¿verdad? Que sí, el hombre es bueno, que el hombre es bueno. Dice, no hay justo, como está escrito, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice, y todavía el hombre cree que puede hacer el bien que le agrada a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjese la condición del hombre. Todos los hombres estamos viviendo en este reino de Satanás, bajo pecado. Y antes de que el Señor nos salvara, nos quitara el pecado de nosotros, ¿verdad? Éramos iguales, éramos igual. Tanta maldad en la tierra, y los hombres no pueden hacer lo bueno, sirven a los deseos del diablo. Y la gente no entiende esto, ¿verdad? La gente cree que sí, el hombre es bueno, que el hombre puede hacer lo bueno. No es cierto, es libre. Eso de la libertad, que tienen libertad, no es cierto, hermano, no es cierto. La libre albedrío. El libre albedrío que da el diablo es para hacer lo malo, te da permiso, pero no te va a dar permiso de hacer lo que Dios te pide. Todos están bajo el poder de Satanás. Entonces, dice, cuando venga Jesucristo, sí, va a acabar con el autor del pecado y de la muerte, que es precisamente Satanás. Toda obra del diablo será destruida para siempre. ¿Sí? Toda obra del demonio. ¿Quieres salir fuera de este reino de Satanás? Ajá. Aceptemos a Jesucristo como tu Rey y Salvador. Mientras una persona no acepte a Jesucristo como su Salvador, nunca podrá salir del reino de Satanás. Nunca podrá ser libre. Siempre estará atado al reino de Satanás, que es el pecado, en su vida. Entonces no es una religión. Lo que vino a hacer Dios es sacarnos del pecado. Dice el Señor, el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros, en Romanos, porque hemos muerto al pecado. El Señor pagó por el pecado de nosotros. Mire, Jesucristo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso, fíjese, reina en este mundo la muerte. ¿Por qué reina la muerte? Porque hay tanta maldad, guerra, pecado está en su reino de Satanás, y todos los hombres le sirven, están bajo su autoridad. Mire, fíjese una cosa, dígame, ¿qué religión habla del pecado del hombre?
¿Qué religión? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿Los musulmanes? Nada. Ninguna religión del mundo habla sobre el pecado del hombre, sobre el perdón. Ninguna. Lo único que lo da es Jesucristo. Ninguna religión te ofrece el perdón. Te ofrecen todo el reino de la tierra del mundo, pero ni uno te ofrece el reino del cielo y el perdón de tus pecados. Porque si Dios no nos perdona nuestros pecados, nunca podríamos ir al reino de los cielos. ¿Entiendes? En Romanos 8:29, bueno, el Señor ya sabe ustedes que Él nos predestinó para hacernos conforme a la imagen de sus hijos. Ahora, Jesucristo vino a libertar a sus hijos del poder del pecado y la muerte. No vino a levantar un reino terrenal en la tierra, como Israel quería, como los hombres quieren, ¿verdad? Que Jesucristo venga y haga algo bueno por la tierra, por el mundo. Miren, la imagen de Jesucristo fue una imagen que no era de pecado. El Señor Jesucristo fue sin pecado. La imagen que el Señor transmitió era una imagen donde el pecado no tenía poder, no se enseñoreaba de él. Su imagen es sin mancha, sin arruga de pecado. Así debe ser la imagen de los hijos de Dios, sin pecado. En la vida de Jesucristo no tuvo lugar el pecado. En la vida de Cristo no tuvo lugar el pecado, ya que el pecado tuvo su origen en el reino de los cielos con el diablo. Él es el autor del pecado, no es Dios. Es Satanás el autor del pecado. Esa es su naturaleza. Y por cuanto todos los hombres pecamos, también todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, el hombre no entiende, fíjese, aquí esto sí, y que nosotros también lo entendamos. Realmente el hombre no entiende que el pecado en su vida, que si lleva el hombre el pecado, ¿a dónde lo va a llevar el pecado? El pecado del hombre lo lleva a la condenación eterna. El hombre no tiene conciencia del pecado. Ellos dicen, nosotros no somos pecadores. Y aparte, pues, un pecado chiquito. Creen ellos, valoran los pecados de acuerdo a su gusto, ¿verdad? Pero mire, el pecado a dónde va a llevar a los hombres? A la condenación eterna. Si tus pecados no son perdonados, puede ser, aquí también en la iglesia, ¿sabe qué? No queremos confesar nuestros pecados al Señor. Aunque ya seamos salvos, ¿sí? Debemos seguir confesando nuestros pecados, porque todos los días hacemos cosas que no son justas. Mire, solamente los pecados van a ser perdonados por Jesucristo. No hay quien perdone pecados. No es como en el romanismo, ¿verdad? Que ibas con un sacerdote, a ver, dígame, y te perdonaba tus pecados y te decía que fueras y rezaras algo ahí, y ya estabas perdonado de tus pecados. Pero la Biblia dice, ¿quién puede perdonar pecados? Nadie más que Jesucristo. No importa que aquí te los perdone el papalote o cualquier chamucón, ¿verdad? No es cierto. El pecado nadie lo puede perdonar más que Jesucristo, ¿verdad? Aunque los hombres crean que pueden ser perdonados o pueden pasar con su pecado al reino de los cielos. Y una verdad es que nadie puede deshacer, pagar por su pecado. El hombre cree, ¿verdad? Y Roma te lo dice, que tú puedes pagar por tus pecados, ¿sabes qué? Haciendo ritos, tradiciones, mandamientos de hombre. Pagar por tu pecado, solo es posible el perdón de ellos por el sacrificio de Jesucristo. No hay forma, no hay manera. Aunque hagas lo que hagas y creas que estás pagando por tus pecados,
Si no aceptamos a Jesucristo, nuestros pecados siguen vigentes y cuando mueran los van a llevar al infierno. El pecado, no se extraña, ¿verdad? Si el pecado todavía no ha sido quitado de tu vida, ¿verdad? Por el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz, porque dice que a esto vino Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? A pagar por los pecados del hombre. A pagar por los pecados. Qué importante es que entendamos. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces hemos visto a personas que por primera vez pueden llegar a una iglesia y llegan como si nada, ¿verdad? O sea, me refiero, no les contrista el pecado en sus vidas. El Espíritu Santo nos tiene que contristar, nos tiene que llevar a un arrepentimiento. Y pasan como si fueran justos y buenos, ¿verdad? Y se van igual. Pero ¿sabe qué? El pecado nos tiene que dar arrepentimiento. Debemos de entender que el pecado nos condena y que no lo debemos guardar ni esconder en nuestro corazón. Lo debemos confesar delante de Dios, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Mira, porque en el reino de los cielos con Jesús no hay pecado. No puede haber pecado. Nada que haya sido solamente, nada que no haya sido perdonado sus pecados por Jesucristo. Aunque te los hayan perdonado los hombres, no puedes entrar con tus pecados al cielo. Aquí puedes entrar, ¿ves? Pero allá con el Señor nadie va a poder estar, nadie va a poder entrar. Si todavía tus pecados están presentes en ti, ¿verdad? Jesucristo, no podemos ir al cielo con Jesús con los pecados del hombre. Ahora, termino con esto. La prioridad de Jesucristo de venir a la tierra, ¿cuál creen que fue? ¿Para qué vino a la tierra? A la tierra, ¿para qué? El Señor vino a la tierra para la salvación de nuestras almas. Jesucristo puso su vida, ¿sabe qué? Para ganar nuestra alma. Jesús vino y puso, ¿para qué puso su vida en la cruz? Para ganar nuestra alma, no para ganar al mundo, como muchos creen, ¿verdad? Pare de sufrir. Creen que Jesucristo vino para ganar al mundo. No tenemos que ganar al mundo. El Señor vino para ganar tu alma, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que cree, también tienes que ser. Y en las iglesias, ¿sabe qué? Aquí está un mensaje a las iglesias también de Apocalipsis. Cómo al Señor a todas ellas les decía, arrepiéntate. En una y en otra cosa había pecado, que todavía en su iglesia. ¿Ustedes creen que aquí no hay pecado? Claro que hay. Pues hay que dejárselo al Señor, confesarlo. Todo el pecado, la hipocresía, la mentira, la falta de fe es pecado. La falta de amor es pecado. La falta de justicia es pecado. ¿Cuántas cosas hay que creemos nosotros que no las tenemos? Que no hacemos nada de esto. Pero hermano, todas estas cosas son pecado. Y en nuestra vida sabe que no debe de haber nada de eso. Fíjese que hay un versículo en el Salmo 51. Fíjese lo que dice ahí David. En el Salmo 51. Mire lo que dice David. Desde el 4. Esto debe ser también nuestra confesión con el Señor. No importa que ya seamos salvos, hermano. Todavía no es vida, puede haber pecado. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjese, el hacer lo malo también, o no hacer lo bueno, también es pecado, de omisión como de acción.
y si he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido por tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, que David tuvo que reconocer que el pecado desde su engendramiento y desde el vientre de su madre ya estaba el pecado en él, en la carne, porque es la naturaleza de Satanás, el pecado. Y Caín a través de Adán, y desde ahí adquirimos la naturaleza de pecado. Y eso vino Jesucristo. ¿Qué mejor que esto? ¿Qué mejor? ¿Quieres que Jesucristo venga para que te levante un reino? ¿Para que te haga grandes honores? ¿Para eso quieres que Jesucristo? Pero ¿sabe qué? El Señor vino para perdonar. Lo que Él sufrió en la cruz, hermano, ¿verdad? No es para que tú tengas un reino en la tierra. Es para que tus pecados sean perdonados. Porque lo que sufrió Jesucristo fue por nuestros pecados. Vamos a hacer una oración. Y si hoy te redarguye el Señor de cosas que hemos hecho y que no hemos confesado delante de Dios todos los días, hermano, todos los días. La indiferencia, la tibieza es pecado. Padre, te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, Señor, para que no escondamos ni seamos hipócritas delante de ti, porque solo tú, Señor, conoces nuestro corazón y ante ti, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, que los pecados ya no nos condenen, Señor, que no nos digan, Padre Santo, que estamos condenados, porque la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha perdonado, nos ha librado de todo pecado, de toda maldad, y lo confesamos delante de ti. Que nos perdones, si hemos cometido todavía cosas, delitos, Señor, estamos faltando de alguna forma, de alguna manera, te pedimos perdón por tu iglesia, Señor, por el pueblo tuyo, por todo aquello, Padre Santo, que de palabra, de hecho, de omisión, Señor, hemos hecho. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en quien, Padre mío, a eso veniste, Señor, a salvar a los pecadores. Gracias te damos, en el nombre de